de lo que fue Los Ángeles para los Pumas Seven, que para los más despistados terminó en un cuarto puesto para el equipo de Santi Gómez Cora. Y vengo a presentar a alguien con su mismo apellido, a su hermano, en este caso, también guerrero de 1000 batallas con los Pumas, con Pumas Seven, uno de los históricos del equipo, Pablo Gómez Cora. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches, ¿cómo andan, muchachos? Bien, muy bien. Te me hiciste rogar. No, no me hice rogar. La realidad es que tengo familia, estoy fuera un poquito del ambiente del rugby, laburo, nada, estoy club, casa, club y bueno, estoy un poco fuera del ambiente eh, De los medios. de los medios. Exactamente. ¿Estás yendo a ver al taladro? Siempre, Siempre. siempre. Después de 13 fechas ganamos. Al fin. Sí. Apareció con cambio de técnico, así que por ahí hacíamos lo mismo en la primera de Lomas. Claro. Pero siempre con mi familia y el viernes estuvimos en el 3-1. Y en el club seguís vinculado. Sí, entreno en la menor 17 del club, donde juega mi hijo. Y bueno, tengo otro hijo que juega al fútbol en Banfield. Ah, mira. Así que se reparte entre futsal y fútbol 11. Así que ando de acá para allá con los chicos. Y bueno, y una chiquita de 5 años que por ahora ningún deporte. Bueno, el rugby siempre es una opción también, ¿eh? Eh, Hockey prefiero. Hockey, Y bueno. hockey en Lomas, Ah, muy bien, se da muy sí. bien. Y también, sí, andan bien, ¿no? Sí. Sí. Preguntarte un poco, no sé si estuviste viendo más o menos los últimos partidos, cómo venís viendo al equipo, me parece que está en un buen momento, y también me gustaría hacer un contraste con la etapa tuya, ahí principio de los 2000, donde no había nada de lo que estamos viendo ahora, ¿no? No había nada. Justamente hoy me estaba preguntando alguien si jugábamos tan seguido. Y digo, sí, jugamos más seguido que esto. Antes había 10 torneos, hoy hay 6 más este séptimo torneo. Antes siempre eran 2 sedes en conjunta, siempre, no sé, Sudáfrica, Dubái, Nueva Zelanda, Estados Unidos, a veces tocaba un Singapur con Singapur y Malasia, y terminaba siempre en Europa con Escocia e Inglaterra. Pero bueno, ahora hay menos torneos y me dice, bueno, lo que pasa es que antes no lo daban tanto. Claro. Por eso no se enteraban, pero había, sí, 10 etapas y, y bueno, ahora estaba escuchando que estaban en Los Ángeles y trae recuerdos donde fue el primer título Sí. allá en 2004. Exactamente. Ahí Ya, formaste parte. Ahora vamos a eso, ahora mm. vamos a eso. Pero bueno, ¿cómo ves este equipo que bueno, también es una construcción de tu hermano? Me imagino que algo de eso te traerá un poquito más, ¿no? Sí, me mantiene cerca del equipo, lo veo siempre. 3 de la mañana, 5 de la mañana. He estado haciendo cirugías con el teléfono al lado. Sos oftalmólogo, Sí, ¿no? sí. Ahí va. Y mientras operaba tenía el teléfono ahí, corría y por ahí frenaba 5 minutos. Que no pase nadie, dame estos 15 minutos que tengo que ver esto. Y bueno, siempre lo sigo. Trato nada, tengo un diálogo con mi hermano permanente, tengo algún diálogo con algún jugador también, y creo que uno va viendo por ahí algo que hizo y una descendencia que se va transmitiendo. Es medio difícil decir qué es, pero como estoy cerca del equipo lo veo y bueno, lo vi en Gastón y en Rebol, después lo vi en Santi Álvarez y cómo se van transmitiendo de uno a otro algo que bueno, que se formó allá hace muchos años. Bueno, quizás algo de eso que quedó es ese primer título, Claro. 2004, en Los Ángeles, misma sede donde se jugó ahora. ¿Qué me puedes contar? Vamos primero de lo más grande. ¿Cómo eran las concentraciones? ¿Cómo eran los entrenamientos? ¿Cómo se preparaba el equipo? ¿Vos jugabas a la par en el club? ¿Ibas, venías? ¿Cómo era? Nada que ver ahora, o sea, jugábamos el sábado para el club, el domingo nos encontrábamos en un club casi siempre a Monte Grande, Ah, pues estaba cerca del Así que cerca, aeropuerto. claro. y a vos te quedaba cerca A mí también. me quedaba Sí. cerquísima. Y de ahí al avión. O sea, el entrenamiento previo, te hablo los primeros torneos.
Y de ahí nos íbamos al avión y era ver si estábamos medianamente enteros del día anterior, del sábado con la primera. Y ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, bueno, por ahí un golpe en la cara, algo, pero al entrenamiento, almuerzo y al avión. Eso era lo previo. Después empezamos a entrenar por ahí un poco más, nos juntábamos una semana antes, pero un entrenamiento, pero en realidad mucho no, porque el equipo, al ser tan federal, hay chicos que no podían venir antes, entonces jugaban el sábado en su club, venían el domingo, en el vuelo del sábado a la noche o el domingo, entrenábamos el domingo y subíamos al avión y al torneo. Y ese está bien, estoy bien, ¿era confiable o era medio sí, voy? Y, ¿Cómo se podía? Porque después de jugar, y nadie se quiere bajar del avión, ¿viste? Por ahí lo escondés 2, 3 días. es más un estoy que estoy bien. Claro, bueno, exacto. ¿Y cómo eran esos entrenamientos después del partido? Después de cada uno jugar como su club. Me imagino que era de baja intensidad o no. No, era medio de posicional, Claro. más de jugadas, y ya empezamos a practicar un poco de line, jugadas de scrum, medio como un regenerativo posicional, Claro. más de pizarra, movimiento de pizarra que otra cosa, ¿viste? Entonces, nada, era eso. ¿En ese momento ya existía el jugador de Seven o era medio lo mismo? Daba lo mismo. No existía. Era un grupo que jugábamos en todos los equipos. Yo siempre digo lo mismo. Había 4 o 5 jugadores que jugábamos en varios equipos. Jugábamos para Buenos Aires, seleccionado Buenos Aires, jugábamos para Pumas 7, jugábamos para una Argentina A que había en ese momento. Y si mojabas algún partido en Pumas 15, buenísimo. Pero yo tuve un grupo de 4 o 5 jugadores como Lucas Borges, Fede Aramburu, Fede Serra, Juan Igotier, que jugábamos el Corcho, Lobe, que jugábamos Seven, Buenos Aires y Argentina 15 en la misma semana. Entonces, nada, estaba buenísimo. O sea, veías que jugabas y bueno, y nos adaptábamos. Y en ese intermedio, ¿no? Porque no eras del todo profesional, hoy en día son chicos con contrato y eso. ¿Cómo hacías con el laburo, con la facultad, con el acomodo de todo eso? Yo, por suerte, ahí estudiaba medicina y bueno, nada. Como siempre le digo a los chicos, estudiar se puede estudiar hasta los 90 años, jugar al rugby hasta los 30. Entonces, que estudien como puedan y que jueguen intensamente. Así que, nada, lo va llevando. Vamos a la previa de ese 2004. ¿Cuántos años tenías ya de Seven ahí? O sea, de jugar, de pertenecer al Y equipo. 2 años. 2 años. 2 años, no mucho, 2 años. Bien. 2002. ¿Cómo arranqué. fue esa preparación? ¿Tuvo algo de distinto? Sí, que fue muy mala semana. Ah, ¿sí? Sí, ¿Por qué? porque siempre decimos lo mismo, que los traslados de las canchas eran muy lejos. Era la primera vez que íbamos a Los Ángeles. Los traslados del hotel a las canchas de entrenamiento eran muy lejos. Me acuerdo Rouco Oliva se ponía loco. Teníamos 40 o 50 minutos desde el hotel hasta el lugar de entrenamiento, entre ida y vuelta, eso perdíamos mucho tiempo. Las canchas eran de sintético, para nosotros sintéticos, como, viste, parecen las canchas de papi fútbol, era algo, nos tiraban ahí, no entendíamos nada. 2004 un sintético y, viste, probabas con los botines a ver qué pasaba con el sintético y no, andaba bien, pero como que no nos hallábamos en ese terreno. Y bueno, fue una semana muy atípica porque malos entrenamientos, tuvimos hasta discusión con el entrenador de una forma de defender. Y bueno, un día libre, una tarde nos fuimos ahí de compras y no sé, un tipo de mucha guita nos invitó a un bar y tomamos una cerveza y nos encontró Rouco en un bar tomando cerveza un miércoles a las 5 de la tarde. Eso fue toda la previa al torneo. esa fue la semana Esa fue la del torneo. semana. Mal entrenamientos, no nos entendimos con el sistema defensivo, mucho el glamour de Los Ángeles, Claro. ¿viste? Entonces, Tráfico, me imagino también. sí, el tráfico y bueno, pero todo eso nos vino bien. O sea, eso pasa mucho en los equipos de los Pumas, que las peores concentraciones, las peores semanas previas a un torneo, igual después les va bien. O pandemia y le ganan a los All Blacks, ¿viste? Claro. La realidad no sé, pero uno
repasa después del torneo y pensar que la semana fue malísima. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? Si sirve, no sirve. Pero bueno, eh, nada, anécdota que fue una semana mala previamente a un gran torneo. ¿Y por qué sea eso? ¿Por un algo de resiliencia, eso de tener... Sí. Puede ser, sí, puede ser. Pero, viste, los torneos muchas veces se van dando de partido a partido. El equipo crece, para estas barbas toda la semana, llegás y el primer partido pasa un falso y acá el torneo se fue dando, te sentís bien, seguro, firme en defensa, sólido en ataque. Y se va construyendo un partido, otro partido, y de golpe te das cuenta que estás en una semifinal de oro, cosa que no era frecuente para nosotros, y bueno, después fue la primera vez que se ganó y la primera vez que se le gana a los All Blacks en Seven. Entonces, y siempre decíamos lo mismo, era un partido donde podíamos jugarlo media hora más, que no nos iban a hacer try, ¿viste? Cuando confías en el de al lado, no te pueden penetrar, era una cosa que juegue lo que juegue, media hora, una hora, lo íbamos a ganar igual ese partido. Y bueno, nada, se construyó torneos muy cortos pero muy intensos y como decían acá, por ahí tenés pasa un falso en un partido y ya te manda a jugar a Copa de Plata. Hay poco margen de error. Sí. Claro, muy poco margen de error. De hecho, ayer creo que Australia gana 2 partidos y pierde el tercer partido con Nueva Zelanda por 2 puntos, queda afuera y pasa a España. Ya está en la final. Bueno, y ahora está en la final. Ya está en la Claro, final. Sí, sí. sí, sí. Ah, hablando de eso, ¿cuándo es la final? Porque. 21-41. Listo, estamos con tiempo. Estamos con tiempo. Eh, de la construcción de ese equipo, es un equipo que se fue repitiendo. En esa época había más bajas que altas, o se cambiaba mucho el staff. No, al staff no. Ahí creo que el que hace un cambio es Hernán Rouco Oliva. Creo que mete el video, en el análisis de video, en lo que es el Seven. Nos metíamos en una habitación y veíamos un videíto. Empieza a aparecer el video, cosa que no existía. Todo de corrido. Sin corte, nada. Sin corte. Y como es. Y después sí, mantenemos un equipo, unos jugadores y que se repiten. Y fueron 4 o 5 torneos donde llegamos a finales. Después de ganar Los Ángeles, después hicimos llegamos a 2 finales más. O sea que sí, se mantuvo ese equipo, pero rápidamente cuando un equipo tiene éxito, más que nada la estructura de Seven se desarma, se desmadra porque se van para arriba. O sea, más que nada en esa época era, bueno, de ahí saltábamos Pumas 15 y chau, es como un escalón o un trampolín Claro, para ahí es el que te 15. toca a vos, ¿no? Que vas a jugar a los Pumas, básicamente. Claro, por el gran torneo que hicimos en el año 23 no, 3. 2003 y 2004, sí, varios de los jugadores ahí fuimos a los Pumas 15. Claro. Santi Sanz, Fran Leonelli, Fede Aramburu, yo, Luquitas Borges, el cubano Bosch, son tipos que después jugamos mucho en 15. Ahí estaba bien marcado que los Pumas 7 era una etapa previa de los Pumas. En ese momento sí. Sí. Como que andabas bien ahí y te mantenías. Lo bueno que era un salto, porque de jugar en tu club a saltar a Pumas 15 era un cambio muy grande. Claro. Y los Pumas antes no tenían tanta competencia los 15, ¿eh? Tenían 6 partidos al año, la ventana de junio y la ventana de noviembre. Entonces, lo bueno que algo intermedio era el Seven, que te mantenía durante el año a un nivel internacional. Vos pensás que venías de jugar con tu club a la otra fin de semana, tenías que ir a jugar contra Irlanda en Pumas 15, o sea. Entonces, lo bueno del Seven que te mantenía o te subía al nivel de competencia y, bueno, de entrenamiento Y también. te tocó debutar con los All Blacks. Con los All Blacks, sí. ¿Y cómo estuvo eso? Y también son semanas raras porque previo a eso el Seven había terminado, o sea, el circuito terminaba ahí en mitad de junio y yo tengo
dos hermanas que viven en Madrid y eran en Londres, bueno, hizo escala en Madrid, me quedé con Fran Lionelli 5 días en Madrid de bares y de tapas y fue muy loco porque volví como para jugar en mi club. Ese fin de semana nos entregaron una plaqueta en el partido Pumas Gales en cancha de Vélez y se empiezan a lastimar jugadores. Y nosotros estaba el equipo de Seven, nos iban a entregar una placa por tercer puesto. Y en eso nos dicen, che, no se vayan porque algunos de los jugadores que están acá van a ir a Nueva Zelanda. Entre tiempo. Y bueno, fue gracioso porque termina el partido y el cubano Boy y yo nos quedamos y bueno, nos llevan. Yo de ahí no volví a mi casa. Llamo a mi actual mujer, que en ese momento era mi novia, y le digo, gorda, llévame los botines y el pasaporte de Ezeiza porque me voy, dale. Era directo. Claro, de Vélez directo. Dale, dale. Y digo, no, en serio, no me creía, lo tuve que llamar a mi primo Nico, el polaco, que falleció. Y le digo, polaco, llamala a mi mujer y decirle que me voy de verdad, ¿no? Y bueno, me llevan los botines y el pasaporte al aeropuerto. De hecho, cuando subo al micro en Vélez, yo sé, estaba el Chori Cenillosa, o bueno, Mario, uno, el Chori me dice, dale, Pablo, bajá que ya nos vamos. No, voy con ustedes. Bueno, y Claro, no sabía. ese fue después de la semana todo entrenamiento allá y encima después de titular también, ¿no? Porque entonces toda una semana, 2 semanas antes, medias flojas también, de bares y de tapas. Bueno, fue una buena pretemporada, digamos. Hiciste una Sí, buena pretemporada. buena pretemporada. Muy buena. Pará, y después de Pumas también partido con Gales tuviste. ¿Tuviste cuántos partidos en total? Y jugué en 9, pero no mucho. Jugué con Samoa, jugué con Sudáfrica en Vélez, jugué con Inglaterra, que ganamos. Ah, el de Twickenham, Twickenham. primer Sí, partido. sí, sí. Primer partido. Después un banco y entré un rato contra Italia, Irlanda. Sí, sí. Entre nosotros. ¿Ahí le diste un poquito de ventaja a tu hermano para la cantidad de tries en el circuito y demás? Y claro, en un par de torneos que no jugué. Claro. Claro. No, me quedé ni cerca. Creo que me quedé clavado en 47. Mm, Por ahí. Pero con 40 torneos. claro. No, no, muy bien. No, no, bien. Después volviste igual, ¿o no? Sí, ¿Tuviste sí, una después etapa? volví y después vuelvo. Sí, tuve un tiempo que estuve más con 15, después vuelvo y bueno, se arma el grupo del 2009. Se había desarmado totalmente ese grupo del 2004 porque se fue mucho a Pumas 15. Y después, bueno, ya veo que las puertas de lo que es Pumas 15 ya se me cierran y vuelvo a mi gran amor que era el Seven. Y ahí llega a San Diego en 2009 también con un grupo, lindo grupo, buen juego y viene el segundo torneo. Eh, que bueno, ahí ya otros jugadores, Gonchi, Tincho Rodrigo Burruchaga, seguíamos algunos, los únicos dos que estuvimos en las dos finales en ese momento, tenía una estadística hasta este equipo que apareció del Super Seven ahora, Claro. que con Lucio López Flemen y yo teníamos los dos torneos del 2004 y 2009. Dije, nadie tiene dos Seven, no sé qué, ahora, Ahora ya, bueno, ahora tienen. ya cualquier cosa. El que tiene menos tiene 8, 9. Claro, exactamente. Pero bueno, por suerte. Pero bueno, fue obra de tu hermano eso, de que tengan tantos torneos. Y sí, sí, en parte sí, pero bueno, no es solamente una persona, creo que es un grupo de gente, creo que fueron años y años, y bueno, como ese primer torneo que del 2004, después se volvió a repetir en el 2009, pero antes era una vez y nada más. Y lo que me parece que logró un poco Santi es la Continuidad. continuidad o la persistencia, ¿viste? Que eso es lo difícil en un deporte, en una alta competencia. Creo que es más importante tener el título este que ganó ahora, que es del año, Sí. son 2 años seguidos, Sí, sí. ¿bien? A que un torneo como el de hoy. Entonces,
creo que es una consecuencia de muchos años de trabajo. El tipo Santi que tuvo 11 años jugando circuito y bueno, hoy lo maneja como nada, lo conoce, lo sabe y conoce un vestuario y aparte un tipo que bueno, que labura, que deja, nada, lo veo yo, que deja todo por el equipo. Y por suerte los jugadores lo entienden, Santi los convence y bueno, los jugadores están convencidos de eso. ¿Eh? En su etapa como jugador también era así tan analítico de datos, de mirar del detalle, todo. ¿Quién, Santi? Santi, sí. No, no, a mí no, a mí me sorprende. Santi, eh, nada, era un wing solo, limpito, salía Sí, impecable. ¿no? El estufita en el rack. Santi el se imagino. encuentra con que se encuentra con una gran velocidad de golpe a los 18 años, ni él sabía, ni yo tampoco. Un día en un 7 interno me pinta la cara y no sabía ni lo que corría, ¿viste? Porque fue muy rápido. No es que ella venía en menos 16, menos 17, destacándose. No, su velocidad parecía un día para el otro. Y bueno, a raíz de su gran velocidad es donde lo llaman a él. Bien, y ahí a partir de que lo llaman se empieza a entrenar. Entonces un tipo que ha hecho por ahí camino a la inversa mía. Yo por ahí, por mi esfuerzo y mi entrenamiento, llegué y él, a partir de que lo convocan, empieza a Ahí se entrenar. empieza a entrenar. ¿Vos debutaste en primera a los 17 años? ¿Algo Sí, así? sí, en esa época se podía. Claro. Valía. Valía todo. Claro. Sí, a los O sea, 17. él te veía a vos jugar, básicamente, en Sí, primera. sí. Pues, 2 años más chico es. 2 años más chico. 2 años. Sí. Claro, De hecho, él un día vuelve a casa llorando, que le habían dicho que lo que era la pedagogía anterior, que no podía jugar más al rugby, que se busque otro deporte porque te pasa, por ahí tenés un pibe de 16 años, chiquito, wincito, medio asustadizo, y bueno, y de golpe lo tenés que esperar que bueno, después fue lo que fue. Pero por eso me sorprende él como entrenador, porque sus años de jugador, nada, él estaba en su mundo como jugador y nunca fue tan... Por ahí lo era con él mismo, pero bueno, enseguida lo agarró. ¿Y de dónde crees que sacó ese perfil tan estadista? No sé, tal vez le gustaban los números Sí, o o en tu demás. familia, Sí, no en sé. tu familia. Tu viejo, tu viejo. No, sí, le gustan los números. No, después uno empieza a estudiar más el juego. ¿No? Se empieza. Ya el que nos mete un poquito a nosotros los números en la cabeza del juego era Rauco Oliva, o insistir, Hernán, no, viste, empieza, hicimos 6 salidas, el juego se empieza a estudiar más, a desmadrar más el juego. Se dio cuenta que había más salidas que Scrum. Entonces, ¿para claro. qué vamos a practicar tanto Scrum? Entonces, empezás a ver números y bueno, están buenos y te muestra un poco el juego. ¿Cómo, pará, pues, un sí, segundo. sí. ¿Cómo era la casa de los Gómez Cora? ¿La Digo, casa? había competencia, las No, mesas se chicaneaban, los no. entrenamientos entre ustedes. No, al contrario. Entrenamiento entre nosotros, siempre del mismo lado, o sea, Claro. nunca en contra. Y pero en algún Eh, reducido, ¿viste? no, por ahí el problema es que yo no era un gran pasador de pelota y la pasaba poco Se ríe, Carlos. y lo tenía en la punta. Otro que ¿viste? tampoco pasaba No, y mucho. bueno, pero Y este taclea alto también. Después hablamos. no era un gran pasador, entonces teniendo a la Santi a veces me puteaban un poco, él me puteaba, pero no, fue muy lindo siempre estar al lado de él, entrenar juntos, jugar juntos, viajar juntos y muchos años fue, la verdad, un privilegio para los dos. ¿Tu Nos cambio disfrutábamos uno al otro. tu cambio de posición lo ayudó a llegar a primera? Sí, estaba un poco dateado. Veo que. Sí, yo jugaba más de win y de golpe me pasé de centro para darle un lugar y me gustó de centro. Me gustó Viste de que te centro. hiciste cargo. ¿Eh? Bien, estuviste Sí, bien. es que fue así. Es difícil competir un puesto con tu hermano, ¿no? Nunca la vi venir y es muy difícil competir un puesto con tu hermano. Y me corrí de centro y me gustó de centro.
me daba cuenta que tenía una velocidad que me podía meter y filtraba ahí y me quedé. Claro. Me gustó. Algo que inculcó bastante tu hermano, que es el concepto del distribuidor, el que trae las pelotas y el que define. Me imagino que ahí se buscaba más un jugador que tenga un poco de todo. ¿Era así? En el Seven, Sí, en el Seven. eh, ¿O había roles específicos? no, había roles específicos. Sí, siempre los hubo. 2, 3 tipos. El juego aéreo, fundamental. El juego aéreo. Lo que pasa es que hoy necesitas que los 7 te hagan el juego aéreo. Ah. ¿Entendés? En cambio teníamos 2 o 3 tipos de juego aéreo. 2 o 3 ruedas de auxilio, perro de casa. Los dos. Ay, lo podemos sumar, ¿no? Juli, lo podemos sumar a Gonza, sí, dale. Y A ver. como es, y después tenés Playmaker, tenía el 9-10 y los definidores. Ahora, si vos dentro de un jugador tenías todo eso, estaba buenísimo. Pero cada uno tenía sus roles. Sí, había ya unos roles asignados y lo sabía, uno lo sabía cuál era su principal virtud o su principal trabajo dentro de la cancha. Bien. Ahí recibimos a Gonza Camacho, que entre otras cosas fue entrenador de nuestros equipos de Seven y jugador también. Por un momento le picó el bichito y le pintó jugar. ¿Cómo va, campeón? ¿Todo bien tanto tiempo? Muy bien. No, por favor. Viste que te dije que era para largo hoy, no pasaba nada. Gonchi, querido. Mi referente, mi primer referente del rugby, desde la urba, cuando uno debuta o veía en las inferiores o menores de 18 y menores de 20 de la urba, lo veía a Pablito jugaba al Seven, jugaba en los Pumas 15, entonces decía, "Buah, por ahí hay que ir", y de repente me tocó jugar con él, compartir, siempre tomábamos el cuarto juntos, siempre estábamos juntos en el cuarto, entonces charlábamos un montón. Se me viene a la cabeza cuando estabas hablando de Santi y obviamente Pablo no solo es el hermano, es el hermano mayor. Sí, sí, sí. Ahí tenemos una batalla en San Diego importante. Salimos campeones en San Diego. Sí. Y obviamente estaba un poco entusiasmado el equipo, con mucha emoción y bueno, nada, se nos fue de copas algunos y estaban medio molestos con los patobicas, ¿no? No es que estaban buscando algo fácil. Y bueno, nada, se dio que empezamos a tener que defender. En verdad, uno solo fue a defender y después se vino la hecatombe. Pero Pero ya fue muy campeones o lindo. fue precampeones. Ya campeones, Ah, ya campeones. Había que defender el título. Había que decís defender el vos. título. Ok, bien. Había que defender el título. Pero no es fácil Estados Unidos, todo lo que es la riña No, callejera. ¿tenés después la visa? ¿La tenés o te la sacaron? Es que no nos encontraron nunca. No te voy a decir cómo desaparecimos, pero Pero fue muy desapareció. sutil. Porque Destreza del Seven para... hay algo de que en el mundo de los circuitos de Seven, los jugadores son medio estrellas. O sea que puede tener que ver con eso. Por ahí, viste, los metieron por otro lado. La gente los reconoce en las calles. No sé cómo su experiencia por ahí de Hong Kong, esos lugares donde, viste, el Seven es todo, es el evento. En esa época capaz era menos, no era tanta visibilidad como Ok. ahora. Sí. Pero bueno, nosotros logramos por un control propio, una luz de algún iluminado que estaba en mejor estado. Muchachos, subámonos, apaguemos la luz y quedemos todos boca abajo en una combi que era para 10 personas. Pero bueno, nada, fueron buenos momentos y gratos, por eso te digo, qué lindo poder compartir, no por esa anécdota en especial, pero esa tanto como otras, también más lindas, de estar acá con Pablito. Yo voy a compartir algo más lindo con Gonchi. Le voy a Sí. decir, lo lindo de Gonchi, cuando aparece, a mí me gustaba entrenar. Me gustaba entrenar. Y viste cuando encontrás una pareja que te ponían tantos discos y con Gonchi le poníamos un disquito más de cada lado.
había que correr tanto ¿viste? Y nos corríamos entre nosotros a ver quién se moría primero y ninguno de los dos idiotas le aflojábamos. Y viste cuando nada, tengo esos Sí. recuerdos tuyos de competir sanamente, cuánto corríamos en velocidad, en fuerza, y bueno, y así que como me sacó el lugar. No, siempre jugamos Este, juntos. no, En siempre 2009. jugamos y un torbellino jugando. Un Uf, torbellino. El Seven tiene eso especial de tal vez al tener tantas giras o demás, como que se arma esa familia. Bueno, ahora con el Puma Seven de ahora se habla del concepto de familia, pero que cada vez que hablo con gente que jugó en el Rugby Seven, se les sale una sonrisa, hay anécdotas de giras. ¿Tiene eso de especial? Y lo tiene porque es un grupo reducido, nos vamos los 12 juntos, hay tiempos libres, y en los tiempos libres por ahí a tomar un café y hablas con todos, o jugábamos las cartas, después, bueno, ya los más chicos apareció la PlayStation, pero manteníamos juego de cartas y tenés tiempos y momentos para compartir, tanto en la cancha como fuera de la cancha, que a veces no lo tenés con tus compañeros de club. Claro. Entonces, y un torneo y otro torneo, y como le dije, teníamos entre 8 o 10 torneos, más algún torneo local, compartíamos bastante tiempo juntos, y no te olvides que le había comentado lo de Buenos Aires, cuando se jugaba el torneo argentino, estábamos desde los primeros días de febrero hasta abril, entrenando juntos, alguna Argentina A. Y era la época que charlábamos en marzo, ¿te acordás? Decíamos, che, vos vas al CEN, jugás con Argentina o con Buenos Aires. Y a los entrenadores le decíamos, no, quédate tranquilo, vamos a estar en Buenos Aires. Y al otro le decíamos, quédate tranquilo, vamos al CEN. Y nos subíamos a todas. Era así, decíamos medio nosotros. Y faltaban 2 días para viajar y le decían al entrenador de Buenos Aires, che, al final me voy, ¿eh? Y, Se priorizaba el ser. y porque si vos lo decías antes ya te colgaban de movida. O sea, Claro. Eso dependía mucho, el priorizar porque había mucha rivalidad. No había una convergencia de un hilo que baje desde arriba, pero obviamente nosotros queríamos jugar para nuestro seleccionado. Al principio era la urba y una vez que pegaste el saltito decís, no, quiero jugar con la Argentina. Pero es verdad eso que dice que siempre es más, hablamos entre nosotros. Entre nosotros. Che, yo obviamente tomando a él como referente y digo, todo que ir por el mismo camino. Te vamos a decir que sí. Y después- Tiempo que cambiar. Preguntar por San Diego, y volviendo a lo que hablábamos antes de Los Ángeles, que bueno, tuvieron una mala semana previa, dijiste, ¿cómo fue la semana previa ya en 2009? ¿Y qué diferencias ya empezaste a notar en los equipos, en el ambiente, en el torneo en sí también, la calidad, además? Ahí San Diego ya el entrenamiento nada, fue bueno, teníamos el Mundial por delante, veníamos de una pretemporada en Pinamar, y después de eso ya venía el Mundial de Dubái, ¿no? ¿Te acordás el miércoles que viene Danky Forrester al cuarto? El miércoles es el día libre. Sí, Y nosotros habíamos llegado más o menos a las 9 de la noche al hotel del día libre. Y de caminar todo el día. Era San Diego en ese momento como... primera vez que habíamos ido a San Diego también. Sí, primera vez. Pero estaba barato el tema del Bueno, siempre la PlayStation, el Claro. shopping. notebooks, La Eh, tecnología, sí. pero sí, fue una semana mejor que la de... Sí. Ah, es mejor que la de- que No, la pero de ahora contá la Los historia del Ángeles. miércoles, pará, porque Sí, que caímos con bolsitas. Caíamos con bolsitas y Danky se nos planta a nosotros que dormíamos juntos y nos dice, los veo cansados. Los veo cansados. Y tengo que jugar. O sea, en 2 días tengo que jugar. Y Pablito lo agarra así y le dice, no te preocupes. Estamos bien. Yo me acuerdo, tengo eso patente porque encima Danky y Pablito son 2 personas que quiero mucho y que han estado en mi vida, iniciación de vida deportiva, rugbyística, con mucho ejemplo y muy lindo, ¿no? Porque siempre a través de la buena onda y el crecimiento y la competencia sana. Entonces, ese a mí yo lo tengo fijo ahí y cuando le dio una paz, tranquilo. cuando ves la cara de Pablo, que
con confianza. No, porque se Tranquilo, caminaba estamos mucho por bien. los malls, ahí por los Claro, shopping. Esa era la quemábamos caminata. piernas, Quemábamos. quemábamos piernas. Pero, pero bueno, no, ahí San Diego estaba más armado el equipo. El de Los Ángeles como que nos sorprendimos nosotros mismos también. Pero San Diego ya estaba armado el equipo, había buenos juegos, cada uno sus roles los tenía bien, había calidad, teníamos mucha calidad, había dos, tres jugadores de mucha calidad. Luquitas González en su primer momento, un crack imparable, el Tincho, Rodrigo Burruchaga también, un jugadorazo que todos jugadores que no los conocía mucho el circuito y que te aparecen como impact player, de sorpresa. Y después estaba, bueno, lo que acompañábamos, ya veníamos hace rato. Pero ahí ese torneo no me sorprendió tanto porque estábamos bien, el equipo había muy buen nivel. Gonza. No, estaba Fran Merelo, Pepe del Busto, que Pepe se lesiona El tobillo. ese tobillo y se pierde el Mundial. No, como dice, muy buenos jugadores. Como también dice, no había tanta visibilidad y no eran tan conocidos, entonces podíamos sorprender un poco más. Y además esa era como nuestra mejor época de jugar. Siempre se analizó como que los mejores Sí. torneos de Argentina eran en esas fechas. Febrero, marzo. Estábamos más descansados, Después no de teníamos... Pinamares, Sí. claro. Y es que no teníamos tampoco el torneo Torneo de de clubes. rugby. Nosotros jugábamos en los clubes y después teníamos una semana que nos agarraban y nos decían de la UAR, este fin de semana no puede jugar nada con sus clubes. Y decís, che, pará. Nosotros vamos a jugar con nuestros clubes. Claro. Porque no había viáticos, contratos, No nada de había eso. nada. Entonces era más, che, pará, no. Nosotros tenemos un compromiso y encima estaba una pelea constante de los clubes, la URBA y la UAR, un tema de, che, los clubes a veces decían, el Seven destruye a los jugadores. La realidad es que no era así, sí, ya muy desgastado, Claro. pero el jugador no hay nada más que lo que quiera representar es la camiseta de Argentina, que es lo que simboliza también la camiseta de su club y la de su provincia y toda su familia atrás y el recorrido que hizo para llegar. Así que ahí había como un tire y afloje que los jugadores también se tenían que plantar y poner y bueno, no era más áspero que lo que es ahora, pero Había más política en esa época. era un poco un juego más que nada de dejarle a los jugadores la problemática, o sea, no resolvérselas, o sea, ustedes resuelvan y después tenés obviamente los clubes que terminan entendiendo un poco, algunos lo vetaron definitivamente, viste que hay muchos Sí. jugadores que terminaron eligiendo ir al torneo del el campeonato argentino y dejar el Seven de lado porque estaban más cerca de jugar en Argentina 15, como fue un Seven que fuimos, que después todo lo de la urba de la final, jugaron en el sur me parece, un partido, no sé si era contra Gales o no me acuerdo contra quién jugaron, que ahí sale Cangu Mieres, Benjur da Pilleta, no me acuerdo quién más, pero había ahí Se van con Argentina, con 15. con 15. Sí, en esa época siempre se había, o sea, se tironeaban y quedaba el jugador expuesto, quedaba el jugador, vos tenías que elegir. No es que hay una línea, ¿viste? Vos tenías que elegir si jugabas para tu club, si jugabas para el 15, jugabas para Buenos Aires 15, tío, ¿no? Pues Puma Sí, sí, 15 sí. nadie va a decir que no. Este, pero también estaba ese dilema, siempre lo estuvo y lo sigue estando, de si que el Seven destruye al jugador, no sé qué. Para mí no hay nada más formativo que el Seven y no hay disciplina mejor que esa que lo desnuda al jugador. Te demuestra si tiene falencias en ataque, en defensa, en el pase. Imagínate que le empezamos a pasar ahí.